Qué difícil es a veces la alineación entre las palabras, los pensamientos y las acciones, ¿eh? Mira, hace unos días en una sesión con una de mis sembradoras llevábamos un rato hablando de cómo había ido la semana, de cómo se había sentido, de qué había funcionado y qué no. Y en un momento dado me dijo con una calma que no siempre tiene, me dijo: Coral, creo que este ha sido mi gran logro de la semana. Esta semana lo que digo, lo que pienso y lo que hago van por fin en la misma dirección. Claro, a ver, esta es la típica frase para enmarcar, de hecho, de esas que encuentras en Instagram y dices: uy, me la voy a guardar, ¿verdad? Y puede parecer, de hecho, que esto dicho así parece una cosa pequeña, parece algo que debería de ser lo normal, lo que se da por hecho, pero es que no siempre lo es. Por eso lo que hay detrás de esta frase es mucho más profundo de lo que parece a primera vista. Y por eso también pues, me apetece compartirte este logro suyo y cómo llegó hasta ahí. Y también, sobre todo, quiero contarte por qué esto importa tanto en la preparación de una oposición. Antes te voy a poner en contexto. Esta opositora está preparando una oposición que es exigente, gestión procesal, tiene mucha carga de temario, varias pruebas, un nivel de exigencia que además año tras año cada vez es mayor, en el que no se deja margen para el error prácticamente. Y ella sabía desde el principio que cuando decidió opositar y se puso en contacto conmigo, los tiempos eran muy justos. Además, esto fue algo que obviamente hablamos. Y ella además, que es muy ordenada, muy meticulosa, ella ya había hecho los cálculos, había visto los temas que le quedaban, había mirado esa fecha posible del examen y la conclusión fue clara. No iba a poder ver todo el temario hasta el día del examen, porque los plazos sencillamente, pues no daban para eso, si lo que quería era llevar bien ese temario, si quería ir bien preparada, pero preparada de verdad. Así que tomó una decisión, o eso creía. Decidió que esta convocatoria era una especie de toma de contacto. También es su primera vez opositando, esto es un dato importante, no te lo había comentado antes, entonces ella pensó, bueno, pues esta convocatoria es una oportunidad pues, para conocer de qué va esto de opositar, cómo es el examen de verdad, medir mis fuerzas y prepararme ya bien para la siguiente convocatoria, que para mí es la de verdad, con más información y de una manera mucho más consciente. Y eso es lo que decía, eso decía su pareja. Cuando le preguntaba, oye, ¿cómo lo llevas? Decía, bueno, pues no voy a llegar con todo preparado, lo sé, yo voy a presentarme, pero sé que no es mi convocatoria. También se lo decía a su familia. Cuando se preocupaban y le decían, oye, ¿cómo vas con esto? Yo estoy tranquila, sé que este no es mi examen. Se lo decía también a sus amigas. Cuando le decían que, oye, te vemos como un poco desconectada, cansada. Bueno, es que estoy estudiando, pero sin presión, sé que esto no va a salir. Lo decía con calma, con aparente convencimiento, con una lógica de alguien que ha tomado una decisión racional y está en paz con ella misma. Pero su cuerpo hacía otra cosa completamente diferente, porque según pasaban las semanas, algo dentro de ella la empujaba a actuar como si ese examen fuese el definitivo, como si ese examen fuese el único, el que no podía fallar. Se fue quedando sin momentos de descanso, los fines de semana prácticamente desaparecieron. Fíjate que nosotras los marcábamos en la planificación, pero en la práctica desaparecían. Las noches se fueron acortando. Ese margen que había decidido darse, ese espacio para no quemarse, se fue reduciendo hasta prácticamente desaparecer. Todo su tiempo, toda su energía, toda su capacidad de atención estaban volcadas en la oposición. Y ojo, no porque alguien desde fuera le dijera que tenía que hacerlo, porque ya te digo que nadie le había cambiado el plan, nadie le había dicho que tenía que esforzarse más, ni yo, por supuesto, ni su familia, ni su pareja, o sea, nadie. Pero su cerebro, sin que ella lo decidiera conscientemente, había tomado una decisión diferente a la que ella verbalizaba. Y claro, esa exigencia extrema se puede mantener en el sprint final, hasta el examen. En el año y medio que quedaba para su examen, para ese examen de su convocatoria, pues no, es bastante inviable. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Pues lo inevitable. Llegó el momento del crash.
Y es que, claro, el cuerpo no aguanta ese ritmo durante meses, es que no puede. No está diseñado para funcionar a máxima potencia de manera indefinida y sin ningún coste. Cuando ese nivel de exigencia supera lo sostenible de forma continuada, algo tiene que ceder. Y cedió. Vamos que sí cedió. Ahí fue cuando lo vimos juntas, con claridad. Lo que ella decía en voz alta era una cosa. Lo que pensaba de verdad, en el fondo, en ese lugar donde no siempre miramos, era otra completamente diferente. Y lo que hacía cada día, pues claro, respondía a ese pensamiento oculto, no a las palabras que pronunciaba. Y esto, ya lo sabes, tiene un nombre. Esto es el mentidero mental. Es ese lugar donde tu cerebro genera sus propias verdades, sus propias historias, sus propias convicciones sobre lo que está en juego. Lo haces sin consultarte, sin pedirte permiso, sin ni siquiera avisarte de lo que está haciendo. Tú por un lado dices, no, esta no es mi convocatoria. Pero tu cerebro dice, sí que lo es, y no puedes permitirte fallar. Y tú actúas en consecuencia, sin darte cuenta, sin haberlo decidido. Esa voz, ese ruido interno, toma las decisiones, de verdad, mientras tú sigues creyendo que las estás tomando tú. Eso es exactamente lo que le estaba pasando. Y me quiero detener, porque esto no es un caso raro. No es una opositora con un problema especial o una situación excepcional. Esto pasa constantemente en la preparación de oposiciones. Pasa de manera silenciosa, de manera continuada, sin que nadie identifique eso como lo que realmente es. Porque tu cerebro no es neutral. Tu cerebro tiene sus propias creencias sobre lo que puede hacer y sobre lo que no puede hacer. Sobre lo que mereces y lo que está fuera de tu alcance. Sobre lo que va a pasar si fallas y sobre lo que va a pasar si no lo intentas con todo. Y muchas veces esas creencias no coinciden con lo que te cuentas a ti misma en voz alta. Tú puedes decir, voy bien, y tener un nivel de ansiedad que no encaja en absoluto con esa frase. Y puedes decir también, oye, no pasa nada si no apruebo esta vez. Y vivir con una presión interna en el pecho que lo contradice cada hora del día. O decir, estoy tranquila. Y notar que tu cuerpo no termina de relajarse nunca. Que hay algo tenso que no se va. Que duermes pero no descansas de verdad. Y esa distancia entre lo que dices, lo que piensas de verdad y lo que acabas haciendo tiene un coste enorme. Un coste no solo en términos de rendimiento, que también, sino en términos de desgaste. De desgaste de energía, de desgaste de salud, de esa sensación de estar corriendo sin saber muy bien hacia dónde ni por qué. Entonces, ¿qué se hace con esto? Pues mira, lo primero y lo más difícil es mirarlo, no ignorarlo. No seguir funcionando en piloto automático con la esperanza de que, bueno, pues en algún momento todas las piezas del puzzle van a encajar solas. No, hay que parar y te tienes que hacer una pregunta honesta. Tienes que preguntarte a ti misma, oye, ¿lo que estoy haciendo responde a lo que digo o responde a lo que no me he dicho todavía? Porque cuando hay una distancia entre estas dos cosas, cuando lo que haces no se corresponde con lo que dices, ahí hay una información muy valiosa. Y esto no es un fallo tuyo, no es que algo no funcione bien en ti, es que tu mentidero mental está operando y todavía no le has puesto los puntos sobre las íes, por decirlo coloquialmente. Ese ruido interno no siempre te habla alto, por eso cuesta tanto identificarlo. A veces se manifiesta como una tensión en alguna parte del cuerpo que no desaparece. A veces también se manifiesta como insomnio, sin una razón aparente. A veces también como irritabilidad, como que todo te afecta más de lo normal, como que tienes menos paciencia con las personas que más quieres. Tu mentidero mental no siempre lo expresa con palabras. Muchas veces se expresa con el cuerpo, con el comportamiento, con las decisiones que tomas casi sin pensar. Por eso el primer paso es mirar, sin juicio, sin intentar cambiar nada todavía. Solo ver qué está pasando de verdad. Lo segundo es nombrar lo que hay, no lo que quieres que haya. Y esto requiere una honestidad contigo misma que no siempre es cómoda. Porque claro, no es lo que te parece más razonable decir, no es lo que queda bien en la conversación, no es lo que crees que deberías de sentir, es lo que es de verdad. Si en el fondo crees que esta convocatoria importa más de lo que reconoces, pues dilo. Primero a ti misma, sola, sin testigos, con la honestidad que a veces solo somos capaces de tener cuando nadie nos está mirando.
Y si hace falta, pues después se lo comentas a alguien de confianza, a alguien que no te diga lo que tú quieres escuchar, sino lo que necesitas escuchar. Porque cuando nombras algo, le quitas parte de su poder. Lo que no tiene nombre opera en la sombra, se mueve sin que lo veas, toma decisiones por ti sin que te enteres. Pero en el momento en que lo nombras, en el momento en que dices, creo que en el fondo esto me importa más de lo que me permito reconocer, algo cambia. No desaparece de golpe, pero ya no opera en la oscuridad. Y lo tercero, que es donde todo esto se vuelve más concreto y más práctico, es ajustar el plan a la verdad real, no a la historia que te estás contando. Porque si crees que esta convocatoria importa, planifícate y toma decisiones como si importara, pero de forma sostenible, con los límites que te permiten mantener el ritmo durante meses sin romperte por el camino. Si realmente no es tu convocatoria, pues también actúa como si no lo fuera. De verdad, no solo en las palabras, sino en el descanso que te permites, en los planes que no cancelas, en el margen que te das cuando un día quizás no sale bien. Porque la inconsistencia entre lo que dices, lo que piensas y lo que haces es lo que más agota. No el esfuerzo. El esfuerzo, cuando está bien calibrado, tiene su propio ritmo y su propia energía. Lo que más te agota es la contradicción. Es decirte que vas tranquila mientras que tu cerebro actúa como si todo dependiera de mañana. Es decirte que no pasa nada mientras tu cuerpo acumula tensión como si pasara todo. Entonces esa fricción interna, ese vivir con esas dos versiones de ti misma al mismo tiempo, consume más energía que cualquier plan de estudio exigente. Y lo que es más importante, te aleja de tu mejor versión justo cuando más lo necesitas. Y volviendo a mi sembradora, cuando vimos todo esto, cuando pusimos nombre a lo que estaba pasando de verdad, cuando ella pudo mirarlo sin juzgarse, algo empezó a moverse ya. No de un día para otro, esto no funciona así. Y sería deshonesto también por mi parte decirte que sí, que fue ponerle nombre y automáticamente el problema desapareció. Pero se fue ajustando, se fue alineando. Ella fue tomando pequeñas decisiones que respondían, a lo que era de verdad, no a lo que quería que fuera. Empezó a descansar de una manera diferente, empezó a hablar de la oposición desde un lugar diferente también, empezó a notar que el desgaste era otro. Esta semana me lo dijo con esa calma tranquila e incluso sorprendida de darse cuenta de algo tan importante como lo que te decía, el decir, oye, es que ahora lo que digo, lo que pienso y lo que hago van en la misma dirección. Y eso es un logro enorme, más que la nota de un simulacro, de verdad, más que un tema terminado, más que acumules 1000 horas de estudio. Eso, el dejar de vivir en contradicción contigo misma, es un logro muchísimo mayor, de verdad. Que haya una sola versión de ti preparando esta oposición, no dos versiones, y cada una chocando. Una que habla para los demás y la otra que está actuando por libre cuando nadie mira. No. Una sola versión. Ese alineamiento, cuando llega, se nota en todo. Se nota en el estudio, se nota en el descanso, como te decía, en cómo te relacionas con las personas que tienes cerca, en cómo llegas a cada sesión de trabajo. Y eso con el tiempo se traduce en resultados. Porque una opositora que funciona desde un lugar coherente consigo misma es que tiene una ventaja enorme frente a la que lleva meses peleando contra su propio mentidero mental sin ni siquiera saber que está peleando contra él. Por eso todo esto lo trabajamos en mi programa individual de estrategia de estudio para opositores Siembra. Si quieres saber más, tienes toda la información aquí, pero sobre todo recuerda que tu cerebro tiene mucho que decir. Tu mentidero mental, más todavía. Pero no todo merece ser escuchado. Nos vemos en breve.